avanzando, compañeros. Así es que aquí estamos ya presentes. Disculpen ahí las tardanzas, pero empezamos, compañeros, a trabajar. Ya tienen fecha, ¿verdad? Ya saben ustedes la fecha, ¿verdad, compañeros? El examen es el 7 de marzo. Así es. Muy bien. A las 7 de la noche, Lick. Ok, compañeros, gracias por manifestarlo. Les estoy pidiendo eso porque por ahí estoy leyendo un texto. Porque fíjense que siempre hay algunos compañeros que por su trabajo, no sé por qué, pero a veces ahí andan corriendo que cuando es el examen, que no pueden acceder, que cuál es el link, que cuál es la clave. En fin, un montón de cositas que suceden a la hora del examen. Entonces, por eso les estoy pidiendo que lo mencionen para que los demás compañeros se pongan 7 de marzo. al tanto de cuándo va a ser el examen. Entonces, precisamente es esa fecha, compañeros. Así es que pilas, ya les vamos a mandar ahí la información con Cristian para que ustedes se pongan a estudiar y no se pierdan dentro del desarrollo del examen. Igual le vamos a mandar las directrices de cómo va a venir el examen para que no haya ningún problema. Y por supuesto, ustedes lo que tienen que hacer, compañeros, es únicamente pues estudiar. Entonces, vamos a continuar con nuestro desarrollo de los temas, compañeros, para que sigamos avanzando. Estamos preparando, ahorita estamos viendo cómo vamos aquí. Buenas noches, perdone, yo el día martes por motivo de salud yo no me pude conectar a su clase, Lick. No sé qué fue lo último que vieron porque yo tengo anotada que las clases de violencia en el negocio jurídico, que era física y moral. Pero me imagino que eso ya dio la cátedra a usted de física y moral, ¿verdad? Exactamente, eso que usted acaba de mencionar lo vimos en la clase anterior, precisamente en la que usted dice que no pudo. ¿Qué fue la del día martes? Vamos a ver, sí, correcto. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, muy bien. Ajá, vamos a continuar, compañeros, como nos habíamos quedado en cuanto a las, ¿se acuerdan del negocio jurídico condicional? Estábamos hablando de la clase del negocio jurídico condicional. Y en ese caso, compañeros, estamos mencionando que las formas de cómo se da el negocio jurídico condicional. Estábamos poniendo algunos ejemplos para determinar cuándo es procedente y cuándo no. Estábamos hablando, planteamos algunos problemas ahí para determinar cómo es que surge un negocio jurídico condicional. Estábamos planteando, por ejemplo, mencionábamos en la clase anterior que el ejemplo último que platicamos y desarrollamos, que cuando una persona
disponía de entregar su bien a un ahijado, pero le ponía la condición que él podía adquirir la propiedad de ese bien cuando le presentaran el título universitario. Entonces ahí le está imponiendo una condición, que para que pueda adquirir la propiedad completa de ese bien, tiene que cumplir y presentarle un título universitario. Entonces, compañeros, esa es la condición. Dijimos que la condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende el cumplimiento de una obligación. También hablamos que el negocio jurídico condicional surte sus efectos desde el cumplimiento de la condición, dice salvo estipulación en contrario. Hablamos de clases de suspensión, la condición suspensiva, que es aquella que se opera, que se espera que se cumpla para que surja una obligación y también surja el derecho. Y hablamos que la condición resolutoria es aquella que al realizarse la condición termina con la obligación y el derecho, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes van a decir, por ahí estaban consultando. Y dentro de la condición suspensiva, pongan atención en esto, la condición suspensiva o ese negocio jurídico condicional suspensivo es aquella, dice, que se espera que se cumpla para que surja la obligación y el derecho. Yo ponía de ejemplo el padrino, ¿verdad? Que ofrece, incluso hace el negocio jurídico, celebra el negocio jurídico que le va a trasladar, le dona la propiedad a su ahijado, pero con la condición que él va a entrar a adquirir la propiedad. O hablemos de una cantidad de dinero, se puede hacer un negocio con el banco, mejor vámonos a esto, no vamos a hablar un poquito de mercantil, pueden hacer una negociación con el banco en donde se deposita una cantidad de dinero en favor del ahijado, pero el ahijado va a poder utilizar o disponer de ese dinero cuando él acredite que ya se graduó de una universidad, de alguna carrera, la que sea, puede ser que le ponga una carrera en específico, pero más que todo una carrera, cualquiera que sea universitaria. Entonces él debe acreditar que ya tiene los títulos para poder disponer de ese dinero que se depositó en el banco. Muy bien, compañera Sandra, excelente. Hablemos como un fideicomiso, exactamente, que es la persona que deposita un dinero en el banco para un tercero beneficiario, pero con condición. Hay que esperar que esa persona cumpla con la condición que le puso el donante, el que va a regalar el dinero, que es presentar el título de universitario. Entonces, esa es una condición suspensiva. ¿Por qué razón? Porque se celebró el negocio jurídico, pero está en suspenso y hay que esperar que se cumpla con la obligación. Y en el momento de cumplirse, de cumplirse con el negocio jurídico, ahí surge la obligación que dejó establecido el donante, el banco tiene que hacer efectiva el dinero y surgió el derecho para el ahijado, el que cumplió con la condición académica. Entonces ahí se despierta el derecho para el ahijado y también nace la obligación para el donante. Esa es la condición suspensiva. Y la condición resolutoria es aquella, dice, que se realiza, que al realizarse la condición termina con la obligación y el derecho. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de eso? ¿Alguien se le ocurre, compañeros? Está en el 1269. La condición resolutoria es aquella que al realizarse la condición termina con la obligación y el derecho. Perdón, licenciado, ¿qué artículo dijo? 1269. Gracias.
Testamento, dice Cindy, muchas gracias. Compraventa, dice la otra compañera. Perdón, pero sigo enfermo, jóvenes, pero aquí estamos trabajando. Lo bueno que a través del teléfono no los puedo contagiar. Vean pues, compañeros, en la condición resolutoria podemos poner de ejemplo la promesa de compraventa. ¿Por qué la promesa de compraventa, jóvenes? Alguien puede decirme, leamos bien, condición resolutoria es aquella que al realizarse la condición termina con la obligación y el derecho. Esa es la definición. Entonces, a mí se me ocurre en este momento el contrato de promesa de compraventa. ¿Podría ser ese un negocio jurídico condicional resolutorio? Sí, ¿Por qué? porque o sea, la cuestión era que había una promesa de compraventa y al realizarse la compraventa, pues ya hay una resolución. Ok, ¿alguien más, compañeros? Participen hoy o caen para siempre. Al participar, compañeros, no se les va a complicar el examen. Gracias, compañera Luz. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Cuando usted puso el ejemplo de que se le iba a dar un carro a la hora de graduarse, una casa, un bien inmueble, al terminar al presentar ese título, pienso yo que ahí es donde, ¿cómo se llama? Donde se cumple. Donde se cumple. Ajá. Exacto, compañera. Pero ahí estamos hablando de un negocio jurídico suspensivo, está en suspenso. Al momento de el ahijado graduarse, adquiere el derecho, surge el derecho para él, a pesar de que ya está la condición. Ya está el negocio, pero hay una condición. Entonces él presenta sus títulos, adquiere el derecho y surge la obligación. Por favor, Sandra. Gracias, licenciado. Buenas noches. Disculpe, me voy a referir al contrato de compraventa. Para mí es como la garantía para el vendedor, para que no ofrezca el bien inmueble a otra persona o lo que vaya a vender. ¿Estaría bien? Fíjese, compañera, que ahí no, ¿por qué razón? Pero usted me lo dice para la resolutoria. Ajá, exacto. Ajá. Mire, sí podría encuadrar ahí porque dice la resolutoria es aquella que al realizarse la condición termina con la obligación y el derecho. Entonces, exactamente, ¿por qué razón? Porque en el momento de celebrarse el contrato de compraventa, el obligado, perdón, aquí no hay obligados. Aquí las dos personas declaran su voluntad de celebrar un negocio jurídico. Y en el momento de la compra de la casa, uno entrega el dinero y el otro entrega el dinero y adquiere la propiedad del bien. Entonces, mira, fíjese que aquí no, mejor voy a plantearle yo otro ejemplo. Hablemos de la promesa de venta. Ahí, por favor, compañero, alguien levanta la mano. Por favor, compañero. Lick, gracias por el momento. Un vivo ejemplo creo yo que sería Lick en su trabajo, que comúnmente cuando le dicen, mire Byron, si usted da los números tales a este fin de mes, el otro mes usted tendrá un aumento salarial. Siento yo que ese sería un ejemplo al condicional, ¿verdad, Lick? Porque, o sea, le están diciendo que si usted sube esos números, usted el otro mes, a partir del otro mes, usted va a tener un aumento salarial de 500 quetzales fijos. Ajá. ¿Verdad? Pero si no llega a ese número, no se cumpliría, porque como no dio la talla a usted de lo que le estaban solicitando, o sea, no llegó a la condición que ustedes le estaban pidiendo, entonces no puede usted exigir nada a cambio si no llegó a la meta, ¿verdad? Exactamente, pero exacto, compañero, solo que ahí estamos hablando de condición suspensiva.
¿Por qué razón? Porque es aquella que se espera que se cumpla, dice, para que surja la obligación y el derecho. Entonces el empleado le dicen qué es lo que tiene que hacer o mejorar o superar metas, y si él las supera, entonces la condición se cumple, se realiza la condición, y entonces adquiere el derecho de que le paguen ese otro beneficio que le ofrecieron, y surge el derecho para el patrono para pagarle. O sea, estamos excelentes, por ejemplo, para la condición resolutoria suspensiva, pero para la condición suspensiva resolutoria, ¿ya? Lo que quiere decir aquí, compañeros, en esta condición resolutoria, que es aquella que al realizarse la condición, dice, termina con la obligación y el derecho. ¿Qué pasa aquí, compañeros? Que, por ejemplo, con la promesa de venta. Aquí, a la hora de prometer en venta algo, esta persona adquirió un compromiso, pero hay una condición, que el otro tiene que pagar en cierto tiempo la cantidad. Una compañera me ponía una compraventa, pero como las compraventas son de distinta forma, hay una compraventa al contado, ahí no opera la condición, pero en una promesa de venta sí, porque solo estamos haciendo una promesa, con la condición de que en el plazo de 2 años se va, o X tiempo, la otra persona ahorita va a dar un enganche y se va a quedar pagando una cantidad. ¿Ya? En ese compromiso, exactamente, en ese compromiso de la promesa a plazos, de la venta, estoy hablando, perdón, no así, en una promesa de venta es la palabra, en una promesa, un negocio jurídico de promesa de venta, entonces existe ya una condición donde ambos quedan obligados. Y entonces aquí el que compró se comprometió a pagar la totalidad del terreno en cierto tiempo. A la hora de pagar, él termina con la obligación que él tenía de terminar de pagar la cantidad de dinero. Y el vendedor termina con el derecho de ya no estar cobrando. Al contrario, él tiene que celebrar el verdadero negocio del contrato de compraventa, porque ya había una promesa donde él se había comprometido a celebrar eso una vez le terminara de pagar el que se comprometió a comprarlo. ¿Ya? Entonces ahí se resuelve, por eso es condición resolutoria. Ese compromiso que ellos adquirieron en la promesa de venta se resuelve en el momento de terminar de pagar el que prometió comprar. Ahí se resuelve. Pero había que esperar que él terminara de pagar. ¿Y por qué es resolutoria, compañeros? Porque se firmó un contrato, ¿ya? Entonces ahí sí había un compromiso y podía perder el dinero. ¿Se acuerdan que hablamos para otra institución del derecho en una promesa de venta? La diferencia con la suspensiva es normal porque el otro no tenía tanto compromiso en la suspensiva. El otro era si quería estudiaba y se graduaba de lo que fuera y si no lo hacía pues podía irse unos sus 10 años a la universidad y no graduarse y no pasaba nada. Simplemente no iba a recibir ese dinero que le había donado el padrino. ¿Te recuerdo? Esta es una condición suspensiva. Miren, este ejemplo está bonito. Aquí puesto van a aclarar está la diferencia. En la condición suspensiva está en suspenso, esperando que se cumpla con la condición, graduarse de profesional universitario, para adquirir el derecho de usar el dinero que estaba depositado en una cuenta. Y la obligación para el otro de liberarlo, ¿verdad? De que ya lo pueda disfrutar. En la resolutoria hay un compromiso más formal de ambos. Por eso se resuelve al cumplir el que terminó de pagar. ¿Por qué ese compromiso es más serio? Porque hay dinero. Por ejemplo, si una casa cuesta 200,000 quetzales y si la persona, imagínense ustedes, a los 100,000 quetzales se va en quiebra o pasa cualquier cosa, ya no puede pagar. Ahí se resuelve, el contrato se termina y por eso se llama condición resolutoria. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque de alguna manera la condición era pagar y no se realizó. Entonces,
termina la obligación de trasladar la propiedad del que prometió en venta y el derecho del que estaba comprando. Permítanme, compañeros. Aquí estoy todavía. Entonces, así es como se da la diferencia, compañeros. Pero miren, pues, en general, a mí, ¿qué me interesa, compañeros? Ustedes como estudiantes, yo como catedrático, para mí, como catedrático, me interesa de que ustedes en su mente tengan el conocimiento de que cuando haya un negocio jurídico condicional es porque hay dentro de ese negocio hay un acontecimiento futuro que se espera que se cumpla para que surja la vida jurídica, el negocio jurídico. Eso es lo que a mí en general, compañeros, eso es lo que me interesa. ¿Sí? Que no, en un negocio jurídico condicional, se espera un acontecimiento futuro para que suceda, para adquirir el derecho. Por ejemplo, en una suspensiva alguien dijo el testamento y ese queda perfecto. ¿Por qué razón? Porque no se estableció dentro del negocio la condición, pero si la persona otorgó testamento, hay que esperar un acontecimiento. Imagínense, demos un nombre, hablemos de Camilo, don Camilo, vino don Camilo, tiene muchas propiedades y dinero, hizo testamento y tiene 2 hijos y dispuso de todos sus bienes por testamento para sus 2 hijos. Va. Dentro del negocio jurídico no se puso condición, pero sí hay. ¿Cuál es, compañeros? ¿Cuál es el acontecimiento que se espera que se cumpla? El fallecimiento de don Camilo. Exactamente. Exactamente. Así es, compañeros y compañeros. Se espera, creo que es otro ejemplo más sencillo, más claro de entender. Viene un Camilo, lo repito, compañeros, viene un Camilo y tiene muchos bienes, dinero y tiene solo 2 hijos. Hace su testamento en donde todos sus bienes los dispone, así le llama la ley, dispone. Al hacer testamento ya dispuso de sus bienes en favor de sus 2 hijos. Bueno, y resulta que a los 2 hijos saben que hay un testamento. Entonces, pero ellos no pueden disponer de esa, a pesar que ellos ya están vivos, ya saben que eso es para ellos, pero no pueden disponer. Y ellos saben que falta algo, que se les muera el papá para adquirir el derecho. Entonces tienen que cumplir eso, compañía, esa condición, esperar que, como ustedes bien lo dijeron, fallezca don Camilo. Ese es un negocio condicional, compañeros. Ya, se celebró el negocio, surgió a la vida jurídica, se presentan los testimonios correspondientes al archivo de protocolos, el notario conserva ese testamento, no le puede entregar nada a nadie, únicamente a don Camilo, ¿verdad? Por el tipo de negocio que es especial porque está disponiendo de sus bienes. Entonces, ¿por qué tiene obligación el notario de mantener en reserva eso? Porque a veces los dueños, los propietarios que tienen propiedades o dinero, a veces no disponen para los hijos, disponen para un tercero, para una casa de ancianos. Oye, entonces se molestan algunos hijos, ustedes saben que han habido muertes por eso, o porque le dejó más a un hijo que al otro hijo. A veces vivimos en una sociedad machista que a veces le dejan más al hermano más grande o a los hombres, y a las mujeres también les dejaba, pero menos, ¿verdad? Ustedes, así funcionaba antes.
Otra costumbre que hay en los pueblos aquí en Guatemala, ahorita ya está cambiando, pero era que al menor, ahí sí no importaba si era mujer o menor, pero al más pequeño se quedaba con la casa y a los otros también le daban en otros lados. Pero en algunos casos, en la mayoría de veces era al hombre, al mayor, al que le dejaban todo. Exacto, compañero, así es. Entonces es lamentable esta cuestión. Ejemplo, en Estados Unidos sucede mucho que la mayoría compra un seguro de vida. Y ustedes se han dado cuenta que allá se dan muchas muertes entre familia. Apareció muerta la esposa, apareció muerto el esposo o alguien. Y cuando empiezan a averiguar, es porque hablemos de esta manera, el esposo había dispuesto que después de su muerte a su esposa le iban a quedar $2 millones. Cuando la esposa averiguaba que el seguro estaba averigua, porque creo que esto sí es público, que el dinero, que hay un dinero para ella a la hora de morir su esposo. Entonces hay una condición, ¿verdad, compañeros? Que es el fallecimiento. Entonces venían ellos y adelantaban esa condición, adelantaban ese acontecimiento, adelantan, esa es la palabra, adelantan ese acontecimiento para que surja el derecho, ¿verdad? Porque está en suspenso, hay una condición, y de repente pues aparecía muerto el esposo, ¿verdad, compañeros? ¿Y qué se a la hora de las investigaciones? Ajá. Entonces, a la hora de averiguar, resulta de que quien le dio muerte al esposo fue la esposa porque quería disfrutar de los $2 millones. O viceversa, el hombre al saber que ella compró un seguro de vida para él. Imagínense ustedes si es jovencita, la esposa tiene 20 años y es muy saludable, entonces. Exacto, compañera. Oiga, está una compañera, creo que es compañera, ¿verdad? No le alcancé a leer, nos dice que ella le dejaron dinero. No vaya a decir aquí la cantidad, compañera, porque la podemos ir a buscar. Es broma. Aquí una compañera creo que dice que la dejaron beneficiaria de una cantidad dineraria y ella no sabía, ¿verdad? Entonces, compañeros, regresemos a Guatemala, así ustedes con mucho Discovery. Fue compañero, ok. Perdón, disculpa del caso, ya no leo bien. Entonces, regresamos a Guatemala aquí por esa razón, ya en cuestiones de testamento es muy reservado, es muy celoso con eso, y solo el notario tiene esa información. Hasta que fallece la persona, hasta que surge ese acontecimiento, entonces los familiares pueden ir a buscar al notario o ellos ir al archivo de protocolos para pedir el testimonio. Es un testimonio especial que está ahí guardado, sellado, bien sellado, y que se puede abrir solo después de que prueben de que falleció el que otorgó testamento. Ahí estamos, compañeros, un negocio condicional, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando también, compañeros, que el negocio jurídico sujeto a una condición de que se verifique un acontecimiento dentro de un término, dice, caduca cuando después de pasado el tiempo establecido para realizarse no se cumple o antes si es evidente que no va a cumplirse también, ¿verdad? Por favor, Emerson. Licenciado, entonces en el caso es que no me ha quedado claro el ejemplo ese que usted puso para la condición suspensiva, me confunde, yo lo entiendo que aplica más para la condición resolutoria, porque al final, si al estudiante de derecho le prometen que le van a dar bienes cuando se gradúe, pues es un acontecimiento futuro también. Exacto. Entonces, ese ejemplo entraría en una condición resolutoria, no suspensiva. No, es en suspensiva.
Ahorita le voy a explicar, compañero. Excelente, así tiene que ser, compañero. Cuando no está claro algo hay que consultar. Vea, pues, lo que pasa es de que, miren cómo está el código Silva. Hay cosas que más adelante van a ir a ver ustedes, que es una cuestión, aparte de, ahorita estamos viendo cuestiones condicionales, y más adelante vamos a ir a ver cuestiones resolutorias. Entonces ahí van a aclarar esto de aquí más, pero me voy a adelantar a algo, para que puedan diferenciar, compañeros, ahorita, la condición suspensiva. Si quiere al ahijado, si quiere se gradúa, y si no, no, y no pasa nada en el futuro. A eso me refiero. No pasa nada. Si él quiere, bueno, y si no, no, pero no. Él no va, si no se gradúa, nunca va a adquirir el derecho de disponer de ese dinero en el banco. Y nunca va a surgir la obligación del otro de entregarlo. Y ahí estamos. En la condición resolutoria, el negocio jurídico con condición resolutoria, hay algo especial. Que si se cumple, al cumplirse la condición que era de pagar completo la cantidad de dinero, el que ofreció vender el terreno puede ponerse negativo en trasladar la compraventa. Entonces, imagínese usted, el que pagó la totalidad del dinero puede demandar, oigan aquí, ahí cambia todo, puede demandar el no cumplimiento del otro, porque ahí sí hay un pacto más amarrado. En el suspensivo podría decirse que es un negocio jurídico condicional en donde dispuso más, está cumpliendo desde el inicio con toda la obligación una persona y deja en libertad a la otra de cumplirla o no. Por eso en suspensiva se espera que se cumpla. Y si el compañero no cumple con graduarse, no recibe el dinero y no pasa nada. Exacto, pero en la resolutoria, ahí se llama resolutoria y ahí hay más compromiso de ambas partes. Entonces, como hay más compromiso, en el momento de cumplirse con el pago de la totalidad del dinero, porque en una promesa de venta de 250,000 quetzales, se entregan 125,000 y quedan pendientes 125,000. Y esta persona empieza a pagar mensualidades de 3,000 o 5,000, como quieran, para pagar ese resto. Entonces hay una condición, estamos esperando que el otro cumpla con pagar para que el que ofreció en venta de la escritura voluntariamente. Entonces, cumpliendo todos, ahí se resuelve el negocio. Exactamente, compañera o compañero Francisco, exacto. No cabe una demanda. Por ejemplo, el otro se gradúa, no se graduó y se entera de que estaba ese ofrecimiento, él no puede reclamar si la condición era que tenía que graduarse y no lo hizo, ¿verdad? No puede entrar una demanda. En cambio, en la resolutoria sí. Entonces, por eso están más amarrados jurídicamente en la resolutoria, como la promesa de venta que estoy diciendo. Hay un compromiso de que uno tiene que pagar la totalidad. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Hay ventajas, por ejemplo, que el que ofreció en venta, él ya nunca va a iniciar una demanda y todo. ¿Por qué razón? Porque él ya recibió un 50% del dinero. Y si el otro no cumple con pagar la totalidad, pierde el 50%. Ahí se resuelve el negocio, porque así son los pactos. ¿Ya? No cumplió con la condición, se resuelve todo ahí, porque él lo cumplió, la condición fue a la mitad. Solo pagó 150,000, entonces el otro se queda con sus 150,000 y no pasa nada, porque así está pactado. En cambio, por el otro lado, el que ya pagó la totalidad y no le quieren trasladar su escritura de compraventa, él puede entablar una demanda en contra del promitente vendedor. Entonces están más amarrados. Por eso, cuando todo se lleva a cabalidad, promesa de venta, a condición de que el otro tenía que pagar la totalidad para entregar la escritura, ahí son dos escrituras. La primera es la promesa de compraventa. Ahí surge la condición que al recibir la totalidad del pago, tiene que trasladar la propiedad. Y la condición del otro es de que tiene que pagar toda la cantidad del negocio
para exigir que le celebren la escritura de compraventa. Ahí se resuelve el negocio. En la suspensiva está en suspenso, también se espera que surja el acontecimiento, pero ahí si quiere lo hace el otro y si no, no. Y no hay ni repercusiones para él. Pregunta, compañeros, ¿la caducidad y la prescripción son sinónimos o no? Sí, licenciado, se pudieran tomar como sinónimos. Gracias, Marco, y gracias a los compañeros. Están Luis Content, dice, él dice que no. La pregunta es, vuelvo otra vez a repetir, para que participen los demás. Creo que no, dice Luis. La caducidad y la prescripción, ¿son sinónimos o no? Gracias, compañeros. Es la caducidad que vence. A ver, los que dicen que no, ¿por qué creen ustedes que no son sinónimos? No se puede utilizar para lo mismo. ¿Por qué creen que no se puede utilizar para lo mismo, compañeros? Por favor, compañera Luz. Yo creo que porque tal vez la caducidad establece un tiempo para ejercitar alguna obligación o hacer algo. Y la prescripción pone fin a un derecho si no fue ejecutado. Por ahí vamos, por ahí vamos. No son sinónimos, dice, gracias, compañera. Pero ¿por qué, compañeros? ¿Por qué los que dicen que son diferentes? ¿Por qué razón? Alguien me preguntaba por qué los que estudian derecho, los abogados. École, ahí estamos. Gracias. Vean pues, compañeros, anoten esto y esto les va a quedar para toda la vida. Anoten. Caduca la acción. Por favor, Abner, antes de que hable. Parece que está levantando la mano. Gracias, Lick, gracias. Fíjese que aquí ando indagando un poco en Google y dice que la caducidad es la pérdida o extinción de una acción o un derecho por inacción del titular en plazo perentorio. Ajá. Lo que es la caducidad, o también por un incumplimiento de recaudo de legales. Otra variante de caducidad es la no concreción de un derecho por sujeción a condición no cumplida o a un evento que no ocurre en el momento o de la misma previsión, según la caducidad. Ok. Gracias, compañero. Bien, pues, compañeros, anoten esto, así sencillo. Gracias, compañera. Anoten. Caduca la acción y prescribe el derecho. Ojo, repito, caduca la acción y prescribe el derecho. Entonces, en conclusión, no son sinónimos, no se puede utilizar para lo mismo, compañeros. Repito, la caducidad y la prescripción son cosas distintas, se utiliza. Sí tiene que ver con el tiempo, definitivamente tiene que ver con el tiempo, pero no se utiliza para lo mismo. Vean ustedes cómo es el derecho, ¿verdad? Sobre todo en materia civil tan formalista que es. Entonces, caduca la acción y prescribe el derecho. ¿Y cómo, verdad, ustedes? Todo tiene que ver con el tiempo. Bueno, aquí va la diferencia. Todos pueden adquirir derechos, pero tienen que hacerlos valer en cierto tiempo. Ojo, antes de una demanda. Antes de una demanda. Por ejemplo, vamos a ver, aquí yo creo que la mayoría trabaja. Aquí creo que van a estar pilas ustedes. Cuando despiden injustificadamente a una persona, ¿cuál es el plazo para presentar su demanda laboral?
¿Un mes? Gracias, compañera Luz. ¿Qué dicen? 30 días. 30 días. Son 30 días. Sí, 30 días. 30 días. 30 días hábiles. Gracias, Ana María. Muy bien, así es, compañeros. Y miren qué bueno, miren, todos aquí empezamos a aclarar muchas cosas. Cuidado cuando hablamos en derecho estamos a la ley del organismo judicial, no es legalmente hablando, de acuerdo a la, jurídicamente hablando, de acuerdo a la ley del organismo judicial, no, y por supuesto, los términos en que estamos diciendo, no es lo mismo un mes que 30 días hábiles, como lo dijo Ana Maribel. Y yo sé que la mayoría que escribió 30 días lo saben. Y todos, compañeros, no es lo mismo un mes que 30 días. Un mes va de corrido todos los días. En cambio, 30 días, como muy bien lo dijo Ana Maribel, y de plano los que escribieron 30 días, solo son hábiles. Bueno, ¿y qué pasa si esa persona que la despidieron injustificadamente no plantea su demanda laboral dentro de los 30 días hábiles? Pierde Se su pierde el derecho. derecho, licenciado. ¿Cómo? Puede solicitar Se también un pierde. plazo. Prescribe el derecho. Exacto. Prescribe el derecho a la indemnización. Prescribe su derecho. No nos metamos a profundidades de bonos, indemnización, no, pero solo estamos hablando de prescripción. Un ejemplo, correcto, vaya, no te escribí ahí. Prescribe el derecho. Prescribe el derecho, vale. Y ojo, aquí les regalo otro tips. En materia laboral no opera la caducidad. Ojo, en materia laboral no opera la caducidad. Pero el ejemplo que puse en materia laboral porque la prescripción, hay un apartado en el Código de Trabajo donde establece los tiempos y ahí dice prescripción. Bueno, no soy laboralista, pero creo que está en el 264, creo que si no estoy mal, por ahí. Entonces, pero ahí está la prescripción. Y dice que tiene 30 días para plantear la demanda para su indemnización. Si no lo hace dentro de esos 30 días, prescribe su derecho. Bueno, y entonces, ¿dónde metemos, dónde incluimos la caducidad de la instancia? Esto sí es puramente civil, aunque aquí prescripción y caducidad sí es utilizar los dos. Aquí viene, compañeros, para que no se pierdan. La caducidad, esta va a empezar a operar después de haber planteado una demanda, cuando ya hay un proceso abierto. Entonces ya puede operar, ahí opera la caducidad de la instancia. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué pasa? Se entabla o se inicia un negocio, un juicio civil, el que ustedes quieran. Ya van a entrar a ver juicios ordinarios, orales, sumarios, ejecutivos. Bueno, cualquiera que ustedes quieran. Pero hablemos del ordinario. Y resulta que se plantea el juicio y empieza a desarrollarse, a presentarse las demandas, a defenderse, a atacar, por escrito, todo lo en materia civil. Pero de repente, el juez resuelve y de ahí se queda el proceso ahí parado, sin actividad, ni por la parte demandante ni por la parte demandada. El Código Procesal Civil establece que caduca la acción a los 6 meses de inactividad en primera instancia y en segunda instancia a los 3 meses, pero no nos vayamos a los plazos porque ahí los voy a ir a confundir. Hablemos solo de qué es la caducidad de la instancia y qué es la prescripción del derecho. El derecho ya lo tiene la persona y prescribe su derecho porque no lo utilizó en el tiempo que la ley le permitió, como el caso del despido injustificado. Pero la caducidad de la instancia ya existe un proceso y es por la no actividad, no hacer. En materia civil, todo es a pedido. El juez no puede resolver solo por él mismo. En materia civil es rogado, es a ruego, es a pedido de las partes. Si las partes no piden, el juez no puede adelantarse. Entonces llega un estado.
Llegó un estado en el que el proceso ahí se quedó parado y nadie lo activa. Entonces, al que beneficie puede plantear la caducidad de la instancia. Puede ser para los dos. Y les pongo un ejemplo verídico. Estábamos en un juicio ordinario. Yo estaba del lado, yo era el abogado director de la parte demandada. Nos notifican e inicia el proceso. Pero llegó un momento en donde el proceso se quedó estancado. No activaba la parte actora. Y nosotros como parte demandada no nos convenía actuar, no teníamos que hacer, teníamos que esperar que el juez resolviera. El juez resuelve y dice que, vean, pues, resuelve y dice, por recibido el memorial y estése pendiente para resolver lo que se considere más adelante. Entonces todo tenía que ser de parte de las partes. Alguien tenía que activar, pero a nosotros no nos convenía. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6. Bueno, y yo cuando ya iban 5 meses y no activaba la otra parte, empecé a pensar, y bueno, pensé en la caducidad de la instancia. Cuando ya iban 5 meses y medio, empecé a ir al juzgado solo a ver el expediente, a verlo. Preparé mi incidente de caducidad de la instancia, mi memorial, esperando y pidiéndole a Dios que no activara la otra parte. Y así fue, compañeros. Dejé pasar los 6 meses y al día siguiente de los 6 meses fui a ver otra vez el expediente y no había nada activado por la otra parte. En ese momento presento mi memorial de caducidad de la instancia y a la hora el juez resolvió que se anulaba todo el proceso por la caducidad de la instancia. Posiblemente la otra parte iba a ganar el juicio si hubiera continuado. Puede ser de que la parte actora ya no le pagó al abogado el resto de sus honorarios o algo pasó y por eso no activó el proceso. No sé qué pasó, pero nos benefició a nosotros. Esa es la caducidad de la instancia, compañero. Hay un proceso y eso tiene que ver con las fases, los plazos dentro del juzgado. Y el derecho prescribe porque es un derecho que usted lo tiene para adquirir algo o perder algo también. Espero hayan logrado captar ahí cuál es la diferencia entre una y otra, pero sí son distintos, compañeros. En la siguiente clase, compañeros, vamos a hablar acerca de las obligaciones sujetas a plazo. Mucha atención, obligaciones sujetas a plazo. Y aquí tiene que ver con el tiempo y dice que son aquellas en las que la adquisición o extinción de un derecho dependen del transcurso del tiempo determinado. Por eso interesante hablar un poquito de la caducidad y la prescripción. Un poquito vamos a hablar ya estamos hablando acerca de las obligaciones sujetas a plazo. Son aquellas obligaciones en las que la adquisición o extinción de un derecho dependen del transcurso del tiempo o de un tiempo determinado. Artículo 1279. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por el plazo? ¿Qué es el plazo? En sus palabras, compañeros. El tiempo. Un lapso de tiempo determinado, Lick. ¿Cómo? Un espacio de tiempo determinado. Ok, correcto. O un tiempo establecido en el cual durará el proceso, Lick. Correcto. Sí. Exactamente, por ahí vamos. Ajá, entonces dice, correcto, artículo 1279. Bueno, la definición de las obligaciones sujetas a plazos, se las repito, son aquellas en que la adquisición o extinción de un derecho dependen del transcurso de un tiempo determinado. Artículo 1279, repito. Obligaciones sujetas a plazo son aquellas en que la adquisición o extinción de un derecho dependen del transcurso de un tiempo determinado. Artículo 1279.
¿Y qué es el plazo? Yo les pregunté a ustedes, aquí les va una definición. Es un periodo de tiempo que marca el momento en que inicia o termina una obligación. Repito, ¿qué es el plazo? El plazo es un periodo de tiempo que marca el momento en que inicia o termina la obligación. Y ojo también con algo. Esto es a futuro, por supuesto, ¿verdad? Y cierto. Y me quedo con esto. Clases de plazos. Tenemos el plazo contractual, plazo legal, plazo judicial, plazo determinado o fijo y plazo indeterminado. Voy a repetir, compañeros. Clases de plazo. Plazo contractual, plazo legal, plazo judicial, plazo determinado o fijo y plazo indeterminado. Gracias, compañero, por ahí alguien ya mandó el texto con todo lo que acabo de mencionar ahora. Esas son las clases de plazo. Y entonces, compañeros, esta clase de plazos las vamos a platicar en la próxima clase, si todavía podemos hoy. Entonces vamos a hablar de plazo contractual, que eso ya... Miren, aquí ustedes tienen que captar plazo contractual ya viene relacionado a un contrato. Plazos legales porque ya la ley por ahí lo establece. Y plazo determinado o fijo porque ya lo determinaron las partes. Y plazo indeterminado porque se celebra un negocio pero no se sabe cuándo va a cumplirse. ¿Ya? Para que ya se lleven ustedes una idea de cómo vamos a desarrollar el tema en la siguiente clase. ¿Verdad? Repitiendo, clases de plazos, contractual, legal, judicial, determinado fijo y plazo indeterminado. Con eso nos quedamos, compañeros. Tengan ustedes la mejor de las noches y nos miramos el día, ¿qué? Martes, y todavía podemos. Buenas noches.